Todo artista goza de un talento. El cantante, el escritor, el pintor, el escultor, goza de un talento. Pero el artista sacro tiene un don. Es un don que Dios le ha dado, porque el artista sacro, en su literatura, en su poesía, en sus pinturas, en su escultura, expresa lo que Dios le ha revelado a él. Es decir, que el artista sacro no se entrega a nosotros, los que vemos y escuchamos la expresión de su arte, su concepto de lo divino. Y esto hace que el artista sacro sea excepcional. Y esto es lo que hace que Miguel Ángel Buonarroti sea Miguel Ángel, y que Rafaelo sea Rafaelo, y el Caravaggio, y Stefano Maderno, y estos grandes pintores y estos grandes escultores que la humanidad tiene como propios. Y de eso hablaremos hoy, en este primer programa de El Don de la Fe, en el que le saludo con afecto y agradezco que esté con nosotros. Hoy estrenamos este programa. Es una serie de televisión que inicia en el Heraldo TV con este nombre, El Don de la Fe, porque la fe es un don, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado. Hoy tendré el gusto de presentarle a usted a varios artistas sacros, pintores y escultores, y usted podrá ver por qué son inmortales, por este don que Dios les ha dado, el don de poder hablar de Él en la pintura y en la piedra. Comencemos con el Masaccio, italiano por supuesto. Casi pudiéramos decir que en el Masaccio encontramos los antecedentes de lo que después será el Renacimiento. El Masaccio, de nombre Tommaso di Ser di Giovanni di Moni Casai, nació en 1401 en San Giovanni Valdarno. Se trasladó a Florencia cuando aún era muy joven y nada se sabe de lo que hizo y con quién se formó, aunque se le vincula con el taller de Masolino, al que se incorporó como un colaborador ya formado. Su primera obra documentada, el Tríptico de San Juvenal, de 1422, es una creación que supera plenamente al gótico. En el retablo para el Carmen de Pisa de 1426 se define su estilo característico que se despliega plenamente en su obra maestra, el ciclo de frescos sobre la vida de San Pedro y la expulsión del paraíso, que pintó para la capilla Brancacci de Santa María del Carmen en Florencia, en colaboración con Masolino. Su gran aportación al Renacimiento consistió en aplicar las reglas de la perspectiva científica, al punto que sus frescos de la expulsión del paraíso fueron estudiados por todos los grandes pintores posteriores, incluidos Leonardo da Vinci, Rafaelo y Miguel Ángel. En 1428, el Masaccio realizó su última obra, un fresco de la Trinidad en Santa María Novella, que ha pasado a la posteridad como un ejemplo emblemático de perspectiva y composición. Poco después de acabar esta pintura, se trasladó a Roma, donde murió en 1428 a la edad de 27 años. ¿Qué tal? El Masaccio. ¿Comienza usted a percatarse de esto que le he dicho, que el artista sacro nos muestra lo que él ha podido percibir de Dios? Algún día usted tiene una idea, y si le gusta escribirla, escribe, y si le gusta pintarla, la pinta, o se sienta frente a la mar o frente a un paisaje y nos entrega a usted con sus pinceles y en su lienzo lo que usted está viendo. El artista sacro nos entrega lo que él ve de Dios. ¿Le podemos llamar revelación? Yo creo que sí. O sea, Dios se revela a la humanidad también a partir de los artistas, de lo sagrado, de lo divino. Y fíjese una cosa más que le voy a decir. Dios de alguna manera nos habla a través de estas espléndidas, excepcionales obras que nos hablan de lo divino y de lo sagrado. Vamos a acercarnos a un gran pintor ahora, que era fraile carmelita.
Filippo, o en español Felipe, Filippo Lippi. Además de ser un gran artista, pues se ve que tenía buen gusto porque se enamoró de una monja carmelita y la monja de él, y se casaron y fueron felices, y el Papa les concedió la dispensa y luego tuvieron un hijo, un gran artista también, Filippino Lippi. Pero los carmelitas le dijeron, pinta, pinta aquí. Y estas iglesias del Carmelo, presentes en Roma y en grandes ciudades italianas, decoradas por la mano de este gran artista, Fra Filippo Lippi. Fra Filippo Lippi nació en 1406 en Florencia. Huérfano de padre y madre, a los 8 años fue puesto bajo la custodia de los frailes carmelitas florentinos, donde profesó sus votos en 1421. Es probable que haya sido alumno de Masaccio, de quien siguió su estilo, y a la tarde de su vida se acercó al de Fra Angelico. De la primera época masacciesca son, entre otras obras, los frescos de la iglesia del Carmen de Florencia, realizados en 1432, la Virgen de la Humildad, entre 1430 y 1432, en el castillo de los Sforza, en Milán, y la Coronación de la Virgen, de 1441 a 1447. Los frescos del ábside de la Catedral de Prato, de 1452 a 1464, y los del coro de la Catedral de Spoleto, de 1466. Su primera obra fechada en 1437 es la Madonna Tarquinia, en la que conjuga la influencia de Masaccio con la de Donatello y los artistas flamencos. Filippo Lippi combina la gran variedad cromática de su paleta con la sutileza de sus difuminados, como es patente en la célebre Coronación de la Virgen de 1441 a 1447, que se encuentra en la Galería de los Uffizi, en Florencia. La influencia de Fra Angelico se acentúa desde 1452 hasta 1464, como se aprecia en su Virgen y el Niño con 2 ángeles de 1465. En 1456, cuando era capellán del convento de Santa Margarita en Prato, se fugó con una de las monjas, la hermana Lucrezia Buti, con quien vivió el resto de su vida, quien fue su modelo en varias de sus obras y con quien engendró al hijo de ambos, el también pintor Filippino Lippi. Luego de recibir la absolución del Papa Pío III, se casó con ella y pudo continuar con su carrera de pintor. Filippo Lippi murió en 1469 en Spoleto a la edad de 63 años. ¿Qué tal, Fra Filippo Lippi? Y más tarde su hijo, Filippino Lippi. Por cierto, su esposa sirvió de modelo para muy bellas pinturas que él nos entregó de Madonas o de la Virgen María. Bueno, vámonos ahora a Florencia, a la Florencia medicea. No se asuste con esta palabrita, me refiero a los Medici. Cuando en Florencia, los señores de Florencia era la familia Medici, Cosme, Damián, el gran Giulio de Medici, bueno, y ellos fueron como patrocinadores de grandes artistas, entre ellos Miguel Ángel Buonarroti. Allí en Florencia nos encontramos, ¿cómo decirlo?, con un hombre, un joven muy sensible, muy enamorado también, tuvo un amor imposible. Y me refiero al gran Botticelli, Sandro Botticelli. Esas pinturas que él nos dejó, esa Venus, por ejemplo, ese mostrar la divinidad, lo sagrado, de manera tan elocuente, tan decidida, tan arrojada, en unos colores verdaderamente atrevidos, pero al tiempo con tanta dulzura, algo exquisito, algo tan fino. ¿Quién sino el gran Lorenzo, el magnífico Lorenzo de Medici, le daría el gran impulso a Sandro? Mire, Botticelli. Sandro Botticelli, cuyo nombre completo fue Alessandro Di Mariano Filippeppi, nació en 1445 en Florencia, donde inició su trayectoria artística con obras de temática religiosa, en particular con vírgenes que, como la Virgen del Rosal, denotan un gran vigor compositivo. En 1470, cuando contaba ya con un taller propio, se introdujo en el círculo de la familia Medici, para quienes realizó sus obras más famosas, como la Alegoría de la Primavera, El Nacimiento de Venus de 1485 y Palas y el Centauro, a pedido de Pier Francesco de Medici, primo de Lorenzo el Magnífico, y la Adoración de los Magos.
En 1481 fue llamado a Roma para decorar parte de la Capilla Sixtina, y a su regreso a Florencia realizó sus obras más solemnes como la Natividad Mística. Permaneció ignorado durante siglos hasta la recuperación de su figura y su obra a mediados del siglo XIX. Su estilo se perpetuó en cierto modo a través de los artistas formados en su taller, entre ellos Filippino Lippi, el hijo de Filippo Lippi. Aunque en la actualidad es muy valorado, la verdad es que se vio eclipsado por Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafaelo, por lo que no se cuenta entre los grandes innovadores del Renacimiento, aunque se inscribe más bien en un grupo de pintores que rehuyó el realismo a ultranza y se inclinó por un estilo basado en la delicadeza, la gracia y el sentimentalismo, como Fray Filippo Lippi, maestro e inspirador de su obra. Botticelli murió en 1510 a la edad de 65 años. Sandro Botticelli, difícil decir que en él comienza lo que sea el Renacimiento y en él termina, no se puede hacer estas como valentías al hablar de estos grandes artistas. Además, porque recuerde, nos están presentando lo sagrado, lo que es sacro, lo que es divino. Vayamos a un pintor que es una mezcla de fe y de devoción con pasiones, diríamos, extravagantes, un hombre verdaderamente apasionado en toda su forma de vivir. Y mira que lo logró plasmar en sus pinturas. Me refiero a Miguel Ángel, pero no Buonarroti, de este genio ya hablaremos después. Me refiero a un tocayo suyo, Michelangelo da Merici, llamado el Caravaggio. En el Caravaggio comienza el realismo. Por ponerle un ejemplo, mire, ¿recuerda esas películas, el Spaghetti Western? Se merece nuestro Señor su besito. Esos Spaghetti Western, esas películas del oeste que comenzaron a hacer los italianos y que luego Hollywood se apropió, ¿en qué consiste un Spaghetti Western como el bueno, el malo y el feo y por un puñado de dólares y esas cosas? En mostrar la mugre, la grasa, lo sucio, toda la película llena de polvo y de tierra todo el tiempo. Ese realismo que nos entrega el cine, ese realismo lo inventó el Caravaggio 4 siglos antes, o 5. Las pinturas del Caravaggio son extraordinariamente realistas. Nos presenta la mugre en las uñas, el pelo despeinado, el brillo, la grasa, las arrugas, la suciedad, lo realista, y en su realismo también entrega la pasión y el amor y la fe. Y le presento enseguida con un gran placer al Caravaggio. El Caravaggio, de nombre Michelangelo da Merici, nació en 1571 en Porto Ercole. Aprendió el arte pictórico del maestro Simone Petersano, pero sobre todo a partir del estudio de las obras de los artistas venecianos. De 1592 a 1606 residió y trabajó en Roma, donde adquirió fama por su original enfoque de la obra pictórica, pero también por su vida turbulenta, de carácter impetuoso y de pocos escrúpulos. En su pintura planteó una oposición consciente al Renacimiento y al manierismo mediante la intensidad efectista, a través de contrastes de claro-oscuro que esculpen las figuras y los objetos en una presencia física de vigor incomparable, estilo propio en el que rechazó la característica belleza ideal del Renacimiento basada en normas estrictas y eligió el realismo retratando en sus obras los modelos naturales sin ninguna preparación previa. Sus primeras creaciones combinan la figura humana con bodegones y naturalezas muertas. La Cena de Emaús, una de sus obras maestras, señala sus inicios en la temática religiosa en trabajos por encargo, que aunque la Iglesia no lograba aceptar del todo, por el naturalismo con que abordaba los pasajes bíblicos, no le faltaron mecenas laicos dispuestos a adquirir sus trabajos. Hacia 1601 realizó sus grandes pinturas, el tríptico dedicado a San Mateo en la capilla Contarelli de la iglesia de San Luis de los franceses en Roma, y la crucifixión de San Pedro y la conversión de San Pablo en la capilla Ceresì de la iglesia Santa María del Popolo en Roma. En 1606 se vio obligado a huir de Roma porque fue sentenciado a morir decapitado
por haber matado a un hombre durante una discusión. Sus benefactores lograron que los caballeros de Malta lo recibieran en su isla y lo invistieran caballero de la orden mientras tramitaban su indulto. Allí en la isla dejó maravillosas obras como la de San Jerónimo, retratos del Gran Maestre y la decapitación de San Juan Bautista. Caravaggio pintó varias obras de decapitaciones, obsesionado con su sentencia de muerte, por lo que en verdad él pintó varias veces su propia decapitación, al punto de retratar su propio rostro en la cabeza de Goliat, sostenida por la mano de David. Luego de involucrarse en severos problemas en la isla de Malta, fue expulsado de la orden y tuvo que andar errante por Roma y otros lugares hasta que murió en el año 1610 a la edad de 39 años. Uf, el Caravaggio. Allí sí, miren, el Caravaggio comienza el realismo. Nunca nadie había pintado lo sagrado a la Virgen María, a Jesucristo, de esta manera, ¿no? Esa llamada a Mateo, el publicano, cuando entra con Pedro, con el dedo así, y lo llama. No, bueno, qué maravilla el Caravaggio. Hagamos una pausa, queridos amigos. Regreso para presentarle un monstruo sagrado. Regreso para presentarle a un hombre que fue pintor, escultor y arquitecto, y que además él decía, yo no sé pintar, yo no soy pintor, pero nos pintó nomás la Capilla Sixtina. Regreso para presentarle a un genio, a un hombre, a un monstruo sagrado del arte sagrado, que a los 24 años de edad esculpió la Piedad, Cristo muerto en el regazo de su madre. Y cuando le preguntaron, maestro, ¿cómo logró usted esto? 24 años de edad, ¿eh? Él dijo, mire, es muy sencillo. Yo fui a la cantera, busqué el bloque de piedra, me lo llevaron a mi estudio y allí con este cincel y este martillo, pues como que le fui quitando lo que le sobraba. Y eso es la piedad. Y regreso después de esta pausa para hablar de Miguel Ángel y con él nos vamos acercando ya a los grandes escultores, sin dejar a los pintores. Sacros, por supuesto, sacros.